Bienvenidos a Bitcoin y Criptos en Español, el podcast que navega el dinámico mundo de los activos digitales. Soy tu asistente digital Paulina, guiándote en el episodio de hoy, donde exploramos varias razones por las que adquirir Bitcoin en 2024. Bitcoin es un activo digital que no está controlado por ningún gobierno o institución, lo que significa que no está sujeto a los mismos riesgos que las divisas fiduciarias. La oferta de Bitcoin está limitada a 21 millones, lo que significa que su valor podría aumentar con el tiempo a medida que crece la demanda. Esto, entre otras razones que exploraremos en el episodio de hoy, podrían hacer que sea una opción atractiva para las personas que buscan un activo refugio seguro o un valor de almacenamiento. Ya seas un inversor experimentado o simplemente tengas curiosidad por Bitcoin u otras criptomonedas, este episodio ofrece valiosas perspectivas sobre Bitcoin en 2024. Comencemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bitcoin y Criptos en Español. Han pasado exactamente 15 años, 6 meses y 11 días desde que se examinó el primer bloque de Bitcoin. En este episodio vamos a hablar de 10 razones, bueno, entre muchas otras, pero aquí nos vamos a enfocar principalmente 10 para comprar Bitcoin en 2024. Así que antes de empezar, vamos con nuestros auspiciantes. RoadPay permite a tu negocio aceptar pagos Bitcoin Lightning de manera sencilla y segura. Con su punto de venta o con sus aplicaciones móviles podrás convertir cualquier smartphone en un punto de venta y recibir pagos en Bitcoin directamente de tus clientes. En tu tienda online puedes integrar su pasarela de pagos para una experiencia de compra continua e innovadora. Administra centralmente de forma gratuita tus satoshis, dispositivos, propinas, retiros y más desde su plataforma. Adelántate y ofrece a tus clientes la experiencia de pagar con Bitcoin Lightning. Visita roadpay.com. EBTC, la forma más fácil, rápida y segura de comprar y vender Bitcoin en Ecuador. A través de sus cajeros Bitcoin ubicados en diferentes ciudades del país, puedes comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas con dinero en efectivo. Recuerda que para más información puedes visitar su página web bitcoin.com.es, donde encontrarás tutoriales, preguntas frecuentes y la ubicación de todos sus cajeros Bitcoin. EBTC, el futuro empieza con nosotros. Recordarte que este año se realizará la 10ª edición de la conferencia más grande de blockchain y criptoactivos aquí en Barcelona, el 25 y 26 de septiembre de 2024. Los tickets ya están disponibles, va a haber más de 40.000 personas como en la edición del año anterior, hay muchísima gente interesante en el medio y hay 5 industrias principales que va a estar en este evento. Va a estar el tema de digital asset y finanzas, de Web3, de infraestructura, políticas y empresas blockchain. Así que si te interesa ese tema, te invito a que veas más información en eblockchainconvention.com y recuerda que puedes conseguir un 15% de descuento en los tickets con el código 15 Bitcoin Criptos para que tengas acceso a estos beneficios. Ok, bienvenido de vuelta. Si eres nuevo en este podcast, mi nombre es Juan Landi y aquí hablamos sobre Bitcoin y otras criptomonedas, pero principalmente sobre Bitcoin. Así que en el episodio de hoy vamos a hablar de 10 razones para comprar Bitcoin. Vamos a hacer un análisis y si todavía no estás seguro de si Bitcoin es una buena inversión o cuántas personas están usando, en la siguiente sección donde vamos a discutir 10 razones por las que Bitcoin sigue siendo uno de los mejores activos y uno de los más populares en 2024. Así que para empezar, el punto número 1, el historial de precios. Bitcoin ha generado un crecimiento significativo. Bitcoin atrae a muchos inversores, especialmente aquellos que tienen como objetivo ganar o generar ganancias que cambian la vida. Los números hablan por sí solos. Muy pocos activos han superado a Bitcoin desde que se lanzó en 2009. Según los datos de investing.com, Bitcoin cotizaba solamente a 10 centavos en 2010, que es el precio más antiguo registrado que se puede proporcionar. Solo los 3 años después, Bitcoin ya había alcanzado los máximos de $250. Esto representa un crecimiento de más del 250.000% para los primeros inversores. El mercado de valores tardaría muchos siglos en replicar rendimientos similares. Por ejemplo, en 2017, Bitcoin cotizaba a $1,000. A finales del mismo año, Bitcoin alcanzó máximos de $20,000. Recuerdo que justamente en esta época es cuando yo empecé a conocer un poco de blockchain y de Bitcoin en 2017. Y en solo 12 meses de negociación esto equivale actualmente a un crecimiento del 1.900%. Desde entonces Bitcoin ha alcanzado máximos en todos los tiempos que va incluso a más de $74,000, que es el último máximo registrado en marzo de este año 2024. Así que el punto clave en el crecimiento de Bitcoin ha sido significativo. Los inversores a largo plazo, en particular, han generado ganancias que no pueden ser rivalizadas por el mercado de valores. Por ejemplo, el índice del Dow Jones rastrea 30 acciones de la primera clase, ha crecido un 38% en los últimos 5 años. Mientras que si rastreas otros
activos no llegan al crecimiento que se compara con Bitcoin. Bueno, dicho esto, si bien la trayectoria a largo plazo de Bitcoin ha sido positiva, pasa por muchos ciclos bajistas, eso es verdad. Los niveles de volatilidad son mucho más altos que los activos tradicionales, por lo que los inversores deben tener en cuenta esto de aquí. Sin embargo, el riesgo se puede mitigar invirtiendo también en otros activos y construyendo una cartera diversificada. Con el punto número 2, Bitcoin es un activo descentralizado. La descentralización es una parte importante del ecosistema de Bitcoin. En términos básicos, esto significa que Bitcoin no tiene un solo punto de fracaso. A su vez, ninguna persona, entidad u organización tiene control sobre la red de Bitcoin. Esto contrasta con la mayoría de activos financieros. Por ejemplo, las monedas tradicionales como el dólar de Estados Unidos o el euro están controladas por los bancos centrales. El banco central respectivo determinará la política económica como las tasas de interés y los niveles de oferta. Del mismo modo, los bancos e instituciones financieras también están centralizadas. Esto significa que si la institución quiebra, los ahorradores podrían perder todos sus depósitos. Bitcoin no está respaldado por ningún gobierno o banco central. Esto significa que al mantener Bitcoin, los inversores controlan su riqueza. Este es el especial caso cuando se mantiene Bitcoin en una cartera sin custodia, en una cartera fría, que te recomiendo si quieres aprender más sobre cómo custodiar tu Bitcoin afuera de exchange o en carteras de hardware wallets que se llama. Te invito a que revises los episodios que ya tenemos grabados aquí en este podcast. La única forma de acceder a la cartera, es decir, a las carteras frías, es con una contraseña o una clave privada. En otras palabras, Bitcoin no puede ser incautado o congelado por un tercero. La descentralización también es importante al enviar y recibir Bitcoin, especialmente para aquellos que buscan comprar Bitcoin de forma anónima. Como no hay intermediario, las transacciones no requieren la aprobación de terceros. En su lugar, las transacciones son verificadas por los mineros de la red. En pocas palabras, los mineros de Bitcoin mantienen la red segura y descentralizada. Cada 10 minutos se debe validar un nuevo bloque de transacciones de Bitcoin. Los mineros intentarán verificar el bloque resolviendo una ecuación matemática compleja. El minero que valide con éxito el bloque recibirá una recompensa de 3.125 Bitcoins actualmente. También reciben otras tarifas de comisiones por la transacción, que son lo que paga la gente que está pagando la transacción. Así que ese es el punto número 2, que Bitcoin es un activo descentralizado. Punto número 3. Bitcoin tiene un suministro fijo y finito. ¿Cuántos Bitcoin hay en circulación? Es una pregunta que los inversores en criptomonedas más experimentados se han hecho a lo largo de los años. Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las monedas tradicionales es la inflación. Esto aumenta el costo de vida y a menudo es el resultado de las políticas del Banco Central. Por ejemplo, cuando un banco central crea dinero nuevo, esto se conoce como flexibilización cuantitativa. En términos más simples, los bancos centrales imprimen dinero nuevo, lo que aumenta la oferta. Esto devalúa la moneda, lo que significa que los ahorradores han debilitado el poder adquisitivo. Con el tiempo, el dinero tradicional se vuelve menos valioso a medida que aumenta la inflación. Bitcoin resuelve este problema de varias maneras. En primer lugar, el suministro de Bitcoin está determinado por el código. Como no hay un único punto de control, el suministro de Bitcoin no puede ser manipulado por los gobiernos y los bancos centrales. En su lugar, el nuevo Bitcoin entra en circulación cada 10 minutos. Como mencionamos anteriormente, 3.125 Bitcoin es la recompensa actual que los mineros reciben al verificar un bloque. Esto se traduce en Bitcoin creado cada 10 minutos, lo que garantiza que el suministro de Bitcoin sea predecible y esté protegido contra la hiperinflación. Lo más importante es que hay un suministro finito de Bitcoin. Si bien el nuevo Bitcoin entra en circulación cada 10 minutos, este ya no será el caso una vez que la oferta alcance los 21 millones de tokens, los 21 millones de Bitcoin. Se espera que esto suceda más o menos en el año 2140, en donde el suministro finito de Bitcoin puede ayudar a que el activo digital se aprecie con el tiempo. Esto es con la condición de que haya más demanda de Bitcoin. Si es que lo hay, la oferta es finita, el precio de Bitcoin puede subir orgánicamente. Además, debemos mencionar que la recompensa minera se reduce a la mitad cada 210.000 bloques, o más o menos lo que es cada 4 años. La recompensa minera original empezó siendo 50 Bitcoins. Posteriormente, 4 años después, fue 25 Bitcoins. Después de 4 años fue 12.5 Bitcoins. Después de 4 años fue 6.25 Bitcoins. Y en abril 2024 esta recompensa se vio reducida a 3.125 Bitcoins. Esto significa que cada 4 años el suministro de Bitcoins de los nuevos tokens se reduce. Esto asegura que Bitcoin se vuelva más escaso con el tiempo. Esto es similar, por ejemplo, a otros productos básicos. Después de todo, solo se puede extraer tanto oro y petróleo del que existe. No se puede crear más. Número 4. Bitcoin se puede usar como medio de intercambio. Los inversores también deben explorar su caso de uso como medio de intercambio, hablando sobre Bitcoin. Actualmente el medio de intercambio más común utilizado a nivel mundial es el dinero fiduciario, como los dólares, las libras o los euros.
En otras palabras, un medio de intercambio permite a las personas comprar y vender productos y servicios, pero a diferencia del dinero fiduciario, las transacciones de Bitcoin no pasan por terceras personas. Esto permite a las personas enviar y recibir Bitcoin a través de las fronteras sin barreras regulatorias. Por ejemplo, considera a un trabajador de Estados Unidos que envía dinero a su familia en África. El trabajador tendrá que utilizar una institución financiera como puede ser Western Union o alguna de ellas. Ambas opciones atraerán altas tarifas y tiempos de transacción lento, por no hablar de innumerables formularios y dependiendo de la cantidad y un proceso de registro como el KYC que se conoce como el Know Your Customers. Según el Banco Mundial, la tarifa de media de remesas, es decir, el porcentaje de comisión medio que se cobra al enviar las remesas, es del 6.25% del importe de la transacción. Así que, por ejemplo, que por cada $1,000 transferidos a amigos y familiares, $62.5 se van a ir en comisiones a terceras personas. Ahora, compara esto con Bitcoin. Independientemente de la cantidad enviada, las transacciones de Bitcoin tienen una tarifa fija que actualmente está determinada por las transacciones, por las condiciones de la red. Actualmente las tarifas de la transacción de Bitcoin tienen un promedio que van desde los 50 centavos hasta $1.50, $2. Esto lo puedes revisar en la página mempool.com donde tienes el precio actualizado de la transacción media, las más rápidas y las más lentas. Por lo tanto, la misma transacción de $1,000 costaría aproximadamente entre 50 centavos o $1.50 para enviar. Naturalmente, la tarifa porcentual se reduce a medida que aumenta el monto de la transacción. Sin embargo, Bitcoin es significativamente más barato para las transacciones transfronterizas en comparación con los métodos tradicionales. Además, Bitcoin también es mucho más rápido en muchos casos, especialmente cuando se envía fondos a un país emergente. Por ejemplo, el envío de fondos de Argentina, digamos, a Indonesia, a través de una transferencia bancaria puede tardar varios días. Esto se debe a que transacciones requieren muchos corresponsales bancarios en la mitad que se sientan la institución financiera de un país y del otro. Bitcoin, por otro lado, el tiempo de transacción es de 10 minutos para tener una sola confirmación. Este es el caso independientemente de a dónde se encuentra la persona donde tú envías, dónde se encuentra la persona que está haciendo el envío, la hora o el día en el que envíes y la cantidad que envíes, porque todos sabemos que un fin de semana no puedes enviar dinero de un país a otro utilizando una sucursal bancaria. Otra razón por la que Bitcoin es ideal como medio de intercambio es que no hay obstáculos regulatorios. Como señalamos anteriormente, las transacciones internacionales a menudo requieren innumerables formularios. El agente de remesas puede requerir una prueba de identificación, una serie de datos personales, etc. La transacción solo se aprobará una vez que el agente esté satisfecho de que la transferencia es legítima y cumple. Las transacciones con Bitcoin no requieren dicha aprobación. Tan pronto como el remitente confirme la transacción, es decir, cuando tenga una sola confirmación que se genera en 10 minutos, el receptor deberá ver el Bitcoin en su billetera. Número 5. Bitcoin podría convertirse en el almacén de valor de facto. Al explorar esta pregunta, si comprar o no Bitcoin, también debes considerar su uso como reserva de valor, como un almacén de valor. Un activo de valor se aprecia con el tiempo, es decir, algo que se llama tienda de valor o almacén de valor tiende a apreciarse con el tiempo. Esto generalmente se debe a que hay una oferta limitada o finita del activo y la demanda sigue siendo constante. Por ejemplo, el oro y el petróleo se consideran almacenes de valor. Estos preciosos productos básicos tienen un suministro finito y permite a las personas almacenar riqueza. Este también es el caso de otros activos como por ejemplo bienes raíces, bellas artes, vinos o whisky más extravagantes. El problema para muchos es que las tiendas tradicionales de valor como los refugios de valor tradicionales no son fácilmente accesibles. Tampoco son fáciles de transferir o de desechar. Tome por ejemplo un ejemplo como el arte, como las bellas artes. Un inversor tendrá que asegurarse de que tiene instalaciones de almacenamiento adecuadas. Después de todo, cualquier daño a las bellas artes tendrá un impacto significativo en su valor. Este también es el caso del oro, la plata, el vino y el whisky, la mayoría de almacenes de valor. Cada activo tiene condiciones de almacenamiento óptimas para proteger su valor. Por el contrario, Bitcoin se almacena de forma segura en carteras privadas, generalmente a través de una aplicación móvil o un software de escritorio. Además, las carteras permiten a los inversores transferir sus tokens de Bitcoin con un solo clic. Esto es especialmente importante cuando se trata de cobrar, de recibir Bitcoin. Por ejemplo, considere que alguien tiene un Bitcoin en una cartera privada. El inversor quiere vender solo 0.2 Bitcoin, es decir, el 20% del Bitcoin que tiene almacenado, quiere venderlo para recaudar dinero para alguna emergencia. Entonces el inversor transfiere ese 0.2 Bitcoin, digamos, a un intercambio centralizado, a una casa de cambios, a un exchange, y los vende por la moneda que él desee, digamos, euros, por dólares, por libras, depende del exchange, la facilidad que le dé. Este proceso de extremo a extremo no tarda más de 10 minutos y puede tener
sea una moneda estable o sea en la moneda fiat si le permite transferir a un banco. Pero lo más interesante es que todo este proceso puedes hacerlo incluso fuera de un exchange, puedes hacerlo de persona a persona y no hay entidades de por medio. Ahora, compara este proceso con una tienda, con un refugio de valor tradicional, como por ejemplo son los bienes raíces. El inversor no tendría la opción de vender un 20% de la propiedad para recaudar su dinero, e incluso si quisiera vender toda la propiedad, que puede llevar muchas semanas, meses, incluso años, para que el comprador y el vendedor cierren un trato. Entonces, hay muchos estudios que muestran que investigaciones de algunas firmas que el promedio de venta de una propiedad en Estados Unidos toma de 55 a 70 días, mientras que en el Reino Unido el mercado es aún mucho más lento, con tiempo que se demora hasta 6 meses. Esto puede ser muy problemático para los inversores que buscan dinero rápido para una emergencia. Bitcoin también es una mejor cantidad de valor que los activos tradicionales debido a su suministro predecible. Como señalamos anteriormente, 3.125 bitcoins entran en circulación cada 10 minutos actualmente. Esto se reduce con el tiempo hasta que haya 21 millones de bitcoin en circulación. Una vez que se alcance el suministro máximo, no se crearán nuevos bitcoin. Aunque el oro también es finito, su suministro está lejos de ser predecible. El suministro anual de oro fluctúa en función de las capacidades mineras. Esto hace que sea más difícil predecir los valores de demanda y oferta a lo largo del tiempo. También debemos tener en cuenta que Bitcoin sigue apreciándose a un ritmo mucho más rápido que los almacenes de valor tradicionales. Por ejemplo, en los últimos 5 años, Bitcoin ha aumentado más de 300%, mientras que el oro ha aumentado un 50 o un 60% durante ese mismo periodo de tiempo. Así que este es el punto número 5 sobre Bitcoin, que puede convertirse en una reserva de valor de facto. Número 6. Bitcoin puede ayudarte a protegerte contra la inflación. Si bien la inflación es un problema global, es particularmente preocupante en ciertas partes del mundo. Por ejemplo, Reuters señala que en marzo del año anterior, del 2023, los niveles de inflación de Turquía y Argentina se situaron en el 50 y en el 104% respectivamente. Esto significa que los ciudadanos siguen viendo el valor de su riqueza como se deprecia. Por ejemplo, algo que costaba $50 en Argentina hace un año, hoy costaría $102, es decir, el 100%. Los altos niveles de inflación también son preocupantes en países como Venezuela, Zimbabue, Sudán y muchos otros países emergentes. Bitcoin ofrece una forma de protegerse contra los niveles de inflación cada vez mayores. De hecho, las tasas de adopción de criptomonedas en los países propensos a la inflación son muy altas. Por ejemplo, considero un inversor de Turquía que tiene un valor de $10,000 en liras ahorradas en una cuenta bancaria. Si la inflación se sitúa en el 50%, sus ahorros se reducen efectivamente a $5,000 en términos reales. Ahora considera el mismo inversor que compra Bitcoin con sus ahorros de $10,000. Si Bitcoin se mantiene estable o aumenta de valor, los niveles de inflación son irrelevantes. Esto se debe a que el inversor puede cambiar su Bitcoin de nuevo a lira turca o a cualquier moneda fiat en cualquier momento. Esto será el tipo de cambio actual, por lo tanto, si la inflación sigue siendo del 50% y el precio de Bitcoin se mantiene constante, el inversor obtendrá un 50% más de liras turcas al realizar el intercambio. Por supuesto, también existe el riesgo de que Bitcoin, comparado con la lira turca, se deprecie en valor. Esta es la razón por la que algunos inversores cubrirán su moneda contra una moneda estable, por ejemplo, como Tether o como USDC. Esto se debe a que estas monedas estables están enlazadas con el dólar y tienen un valor de 1 a 1. Así que ese es el punto número 6, que Bitcoin te puede ayudar a protegerte contra la inflación. Número 7. Bitcoin opera en un mercado líquido. Todavía cuando mucha gente me pregunta si debería comprar Bitcoin, otro beneficio de Bitcoin en el 2024 es que opera en un mercado completamente líquido. ¿Qué significa esto? En términos simples, esto significa que entrar y salir del mercado lo puedes hacer sin problemas. Bitcoin opera en un intercambio de 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Lo más importante es que los volúmenes de comercio de Bitcoin son significativos. Según los datos de CoinMarketCap, se negocian miles de millones de dólares en Bitcoin todos los días. Actualmente los volúmenes comerciales promedios se sitúan entre los 7,000 millones de dólares y los 33,000 millones de dólares, más o menos. Además, Bitcoin tiene actualmente una capitalización bursátil de más de $1 billón. Si bien esto ha bajado en los últimos máximos más o menos, pero esto nos muestra que ofrece muchísima liquidez. Finalmente, esto significa que los inversores pueden cobrar su Bitcoin por dinero fiduciario en cualquier momento. De hecho, el proceso rara vez tarda más de un par de minutos. Los inversores simplemente necesitan depositar su Bitcoin en un exchange, por ejemplo, en un exchange centralizado, y crear una orden de venta. Los fondos se añadirán al saldo al cambio del usuario y esto se puede retirar a una cuenta bancaria o en monedas estables como USDT o USDC. Por el contrario,
El proceso de cobrar las tiendas de los almacenes de valor tradicionales puede ser muy complicado. Por ejemplo, considera que tienes oro físico. El inversor tendrá que vender el oro a un corredor físico durante el horario comercial estándar. No podrá vender una pequeña fracción del oro, ya que no se puede fraccionar fácilmente. Además, es probable que el corredor de oro ofrezca un precio por debajo de la tasa de mercado actual. Así que esa es una de las ventajas de Bitcoin, que opera en un mercado líquido los 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Así que ese es el punto número 7. Punto número 8. Bitcoin se está negociando actualmente con descuento. El mercado bajista actual, bueno, si se puede considerar como un mercado bajista actual, debe tenerse en cuenta a la hora de hacerse la pregunta si deberías o no comprar Bitcoin. La razón de esto es que Bitcoin todavía se está negociando muy por debajo de su máximo anterior, o su máximo de tiempos anteriores. Esta hazaña se logró, por ejemplo, en marzo de 2024, cuando Bitcoin llegó a los $74,000. Actualmente Bitcoin cotiza más o menos en los $58,000. Esto significa que está con descuento. Los inversores experimentados continúan construyendo sus posiciones en Bitcoin mientras los precios siguen siendo baratos. Esto no es el caso de, no solo es el caso de Bitcoin, sino también de algunas otras altcoins, como por ejemplo Ethereum, que es la segunda criptomoneda en capitalización de mercado, cotizando más o menos en $5,000 a finales del 2021. Actualmente opera más o menos en $3,000, $3,100, así que vemos también que está con descuento. Bueno, en los tiempos más recientes, Bitcoin cayó $15,000 en noviembre de 2022. Esto representa una caída del 77% con respecto al precio solamente el año anterior, cuando Bitcoin estaba más o menos en $68,000. Desde que alcanzaron estos mínimos, Bitcoin ha alcanzado máximos de 52 semanas seguidas. Esto significa que al comprar Bitcoin a menos de, o más o menos a estos $15,000, los inversores han logrado ganancias del más del 100%. Así que ese es el punto número 8, que Bitcoin actualmente se está negociando con descuento, porque hemos visto últimamente que de los 74,000 ha caído a los 55,000, actualmente está en 58,000, pero la demanda no ha disminuido. Es más, cada vez hay más demanda, y ahora por inversores a gran nivel, como por ejemplo es Wall Street. Número 9. El halving de Bitcoin, o la reducción a la mitad de Bitcoin. La reducción a la mitad es un evento significativo en los mercados de criptomonedas más amplios. Esto se refiere a la fecha en que la recompensa de la minería de Bitcoin se reduce en un 50%. Como mencionamos anteriormente, la recompensa original de la minería de Bitcoin era de 50 Bitcoins. Esto se redujo a 25 Bitcoins, posteriormente a 12.5 Bitcoins, 4 años después a 6.25 Bitcoins, y actualmente está en 3.125 Bitcoins. Así que se espera que el próximo evento de la reducción a la mitad de Bitcoin sea en el 2028. Esto reducirá la recompensa de Bitcoin a 1.56 Bitcoin cada 10 minutos. Esto es importante desde el punto de vista de la inversión, porque después de todo el suministro de Bitcoin se está reduciendo gradualmente, lo que lo hace más escaso. Al mismo tiempo, la demanda de Bitcoin sigue aumentando. Esto significa que el evento de reducción a la mitad de Bitcoin es a menudo el catalizador de un nuevo ciclo alcista. Desde que se lanzó Bitcoin en 2009, ha habido 3 eventos de reducción. Bueno, contando con el actual, 4 eventos de reducción a la mitad, o lo que se denomina halving. Ha sido en el año 2012, en el año 2016, en el año 2020 y ahora en abril 2024. En estas 4, bueno, mejor dicho, en las 3 ocasiones anteriores, Bitcoin entró en una carrera alcista, lo que se llama en un bull run, que duró entre 12 y 18 meses. En todos estos casos se lograron nuevos máximos en todos los tiempos. Por ejemplo, la reducción a la mitad de 2012. La primera reducción a la mitad de Bitcoin se ocurrió en noviembre de 2012, lo que redujo la recompensa minera de 50 Bitcoins a 25 Bitcoins. Bitcoin tenía un precio en ese entonces de $12 más o menos, cuando se llevó a cabo el evento del halving. Se llegó a un rally alcista prolongado de más de 12 meses que alcanzó un máximo de $1,100 por moneda. Por lo tanto, la reducción a la mitad de Bitcoin en el 2012 generó un crecimiento de más del 8.700%. Esas son las ganancias de más de $87,000 por cada $1,000 investidos a día de hoy en una reducción de Bitcoin. La otra reducción de Bitcoin, o el otro halving, fue en 2016. Esta fue la segunda reducción a la mitad de Bitcoin, cuando se redujo la oferta de 25 Bitcoins a 12.5 Bitcoins, ocurriendo en julio de 2016. Bitcoin tenía un precio de más o menos $600 cuando se llevó a cabo la reducción a la mitad. Después de esto hubieron 17 meses con Bitcoin finalmente alcanzando un precio de $20,000. La reducción a la mitad de Bitcoin en 2016 generó un crecimiento de más del 3.000%, por lo que son ganancias de $30,000 por cada $1,000 invertidos.
Otra reducción a halving fue la del 2020, la reducción a la mitad de Bitcoin más reciente, pues no contar la de ahora porque todavía estamos recién a 2 o 3 meses desde el último halving, así que hablando de la reducción de la emisión de Bitcoin del 2020, ocasionó que la recompensa sea de 12.5 Bitcoins a 6.25. El día de la reducción a la mitad, Bitcoin cotizaba en $6.600, más o menos. Después de 18 meses, Bitcoin alcanzó un máximo de $68.000 en noviembre de 2021. El evento de la reducción a la mitad generó un crecimiento de más del 900%, por lo que son ganancias de $9.000 por cada $1.000 invertidos. Así que se estima que el próximo evento a la reducción a la mitad tendrá lugar en el 2028, pero contando por ejemplo el de ahora, el que acaba de suceder en abril de 2024, este evento pasará a reducir de 6.25 a 3.12 bitcoins, porque se lo realizó más o menos en el bloque 840.000. Sin embargo, ahora es una buena oportunidad para prepararse lo que puede pasar en los próximos meses. Como les digo, en promedio es más o menos de 12 a 18 meses donde vienen estos bull run, estos rallies alcistas de Bitcoin, y recién vamos apenas 2 meses porque ocurrió en abril 2024, recién ha pasado mayo, recién ha pasado junio, estamos recién empezando julio, así que vamos a ver cómo llega la Bitcoin a demostrar los nuevos precios altos. Recordemos que apenas en marzo ya llegó a 74.000, es decir, ya hubo un nuevo récord, pero todavía tenemos un año largo para recorrer y ver los nuevos máximos de Bitcoin. Así que ese es el punto número 9, hablando sobre la reducción de Bitcoin, como siempre ha demostrado tener en los últimos 3 halvings nuevos precios. Y hemos llegado al último punto, el punto número 10. En las predicciones de Bitcoin sí sugieren un crecimiento significativo a largo plazo. Bueno, por un lado, las predicciones de los precios de Bitcoin deben tomarse con mucha precaución. Después de todo, las predicciones son subjetivas para el individuo. Sin embargo, muchos expertos de la industria creen que hay un crecimiento significativo en el horizonte. Por ejemplo, Challenge, un intercambio de criptomonedas líder, cree que Bitcoin superará el $1.000.000 para el año 2032. ARK Investment, que es otra firma grande de inversión, comparte un sentimiento similar con una predicción del precio de Bitcoin de $1.000.000 en los próximos 10 años. Así que esto plantea la pregunta: ¿puede Bitcoin realmente alcanzar $1.000.000? Y si es así, ¿qué equivaldría a este crecimiento y su valoración? Así que para evaluar más o menos qué tan realista es esta valoración, podemos compararlo con otras clases de activos en el mercado. Por ejemplo, con el S&P 500, que rastrea 500 acciones estadounidenses de gran capitalización, está valorado en más de $37 billones. Según el Consejo Mundial del Oro, el valor total del oro minado asciende a $12 billones. La cantidad total de la deuda del gobierno de Estados Unidos, que ha crecido exponencialmente en los últimos años, actualmente se sitúa en más de $32 billones. Así que según las estimaciones anteriores, algunos argumentarían que incluso con $17 billones, Bitcoin tiene muchas ventajas que ofrecer. Después de todo, Bitcoin es una clase de activo global que no está controlada por ningún gobierno o banco central. No se ve obstaculizado por las fronteras ni por las monedas nacionales. Por el contrario, Bitcoin opera independientemente de la economía global en general. Por ejemplo, tenga en cuenta que más de 1.400 millones de personas todavía no tienen acceso a una cuenta bancaria, por no hablar de las instalaciones de tarjetas de crédito o de débito. Bitcoin podría ser la solución perfecta para los no bancarizados. Esto se suma a miles de millones de personas que se ven afectadas por los altos niveles de inflación y la manipulación del Banco Central. Y lo que es crucial es que Bitcoin puede puede ser utilizado como almacén de valor, como un medio de intercambio. Esto aumenta más su atractivo global. Así que solamente recordemos que hace prácticamente 3 años, El Salvador declaró Bitcoin como moneda legal de curso y su población pasó del ni un 20% de estar bancarizada, ahora más del 70% en apenas 3 años, porque puedes mover Bitcoin libremente allá, puedes recibir remesas con Bitcoin, puedes pagar facturas, puedes pagar incluso impuestos con Bitcoin. Entonces vemos que la bancarización es completamente mucha más rápida si se utiliza simplemente una aplicación, una billetera en tu teléfono, utilizando Bitcoin como lo hace en El Salvador. Así que eso ha sido el punto número 10, donde te habla de las predicciones de los precios de Bitcoin a largo plazo, que tienen un crecimiento completamente exponencial según muchos expertos. Así que eso ha sido 10 puntos o 10 razones por las que comprar Bitcoin en 2024. Hemos visto puntos como las predicciones del precio a largo plazo, como la reducción de la emisión de Bitcoin a la mitad en el halving de abril del 2024, como que el precio de Bitcoin se negocia actualmente con descuento, también de que Bitcoin opera en un mercado líquido todos los días del año a cualquier hora,
también de que Bitcoin puede ayudar a protegerte contra la inflación, entre muchas otras ventajas. Así que les invito a que si este podcast les ha parecido interesante, compartan con sus amigos, con sus familiares, gente que todavía tiene muchas dudas sobre qué es Bitcoin y cómo funciona aquí. Van a tener muchísima información para compartir. Así que antes de finalizar este podcast, quiero mencionar a los auspiciantes quienes hacen posible que este podcast se lleve a cabo. Entre ellos tenemos a Rodpay, que puedes permitir a tu negocio aceptar Bitcoin Lightning de manera fácil y segura. Recuerden, pueden encontrar más información en rodpay.com. También la forma más fácil, rápida y segura de comprar y vender Bitcoin en Ecuador lo tienes a través de bitcoin.com.es. Y también para la gente que quiere aprender más sobre blockchain y otros activos digitales, les recuerdo que la conferencia blockchain más grande de Europa se va a llevar a cabo este 25 y 26 de septiembre en Barcelona. Así que va a estar en la Fira de Barcelona, y para la gente que quiere adquirir las entradas con un 15% de descuento, les dejo el código aquí en la descripción de este podcast, que es 15 Bitcoin Criptos. Pueden acceder a un 15% de descuento para los tickets de este evento. Así que para despedirme, este ha sido un episodio más de Bitcoin y Criptos en español. Mi nombre es Juan Landi y recuerden que Bitcoin es el invento más importante en la historia de la humanidad desde la creación de Internet. Chao. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Antes de invertir en criptomonedas, realiza tu propia investigación.